lo pasado. Bueno, 11:46 en toda la República Argentina. Fernández no hace otra cosa que hablar de Macri. Se pelean Sarlo y Tolosa Paz. Sarlo dijo de Tolosa Paz que es una cheta que dice malas palabras. Y Tolosa Paz le contestó con algo vinculado a la edad de Sarlo. Bien, elevadísima la discusión política en la Argentina. Ahora también quiero decir algo. Ayer entrevistó al presidente Mauricio Macri, al expresidente Mauricio Macri. Yo digo presidente porque al presidente Alfonsín, ¿viste? Tengo como esa costumbre, digamos. Pero lo entrevistó Diego Sheinbaum, que es psicólogo, que encabeza Solo una vuelta más en TN. La verdad es que Diego hizo una entrevista típicamente de él, ¿no? Es decir, él ronda algunos temas, qué sé yo, y me pareció muy interesante porque además es muy educado, muy respetuoso. La verdad que Macri pudo hablar y él, en realidad, Sheinbaum con cualquier entrevistado es así, es decir, deja que hablen, ¿viste? Trata de no ser la estrella de la entrevista, sino el entrevistador. Y me pareció interesante, estuvo muy bien, permitió, digamos, le dio el tiempo necesario a Macri para que explique las cuestiones económicas, el por qué, digamos, sostiene Juntos por el Cambio que Alberto Fernández se endeudó más a la Argentina que no solo Macri, sino también la propia Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, digo, le dio sus tiempos. Ahora, mirando esa entrevista, viendo la que le hizo Leuco hace unos días atrás, que también fue muy buena entrevista, muy educada, muy respetuosa, y muchas otras entrevistas que he visto que le han realizado al expresidente Mauricio Macri, yo me preguntaba, decía, a ver, muchas veces nosotros nos quejamos, ciudadanos y periodistas, sobre todo los periodistas, porque somos los que hablamos todo el día de esto, del poco vuelo, de la poca calidad que tiene la discusión política o el debate político en la Argentina, ¿no? Bueno, las campañas realmente son muy, muy malas. He visto las campañas con Ana, lo hemos charlado el viernes, son malísimas, de verdad lo digo. Después te aparece un Milei insultando, qué sé yo. Aparece, no sé, Vidal, que tiene como esta cosa de Madre Teresa de Calcuta, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, que al final termina contestando sobre la provincia de Buenos Aires, cosa que se lo había advertido Gerardo Morales. Le dijo, toda la campaña se la va a pasar hablando de la provincia, porque todo el mundo le va a preguntar por la provincia. Efectivamente eso pasó. Santilli, que te habla... Bueno, porque necesitamos, no sé por qué te hablan así, ¿viste? No sé. Horacio Rodríguez Larreta, que también, en realidad, ¿viste? Todo tiene, no, yo en esa no me engancho, sí somos amigos, pero no sé qué. O sea, gente demasiado buena, digamos. Los buenos son todos santos, ¿eh? Sí, acá no hay ningún santito que yo conozca. Pero bueno, pero también creo que es momento, bueno, ni hablar de Tolosa Paz, Santoro, ellos no, lo único que hacen es Macri, 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 Macri. Yo digo, si hay tan bajo nivel de debate político, de calidad de nuestros políticos, también debiéramos preguntarnos dos cosas. Una que se la preguntó el periodista Rossi en la semana pasada es, debiéramos pensar qué pasa que como sociedad consumimos eso. Porque los políticos no son extraterrestres, no acaban de aterrizar de Noruega o de otro país o de la luna, no. Son productos de esta sociedad y venden lo que esta sociedad compra, porque al final son productos de marketing también. Entonces, digamos, todo, y es, ¿qué pasa con una parte de la sociedad que compra, digamos, bajísimo nivel intelectual en el debate público político? En el debate público hemos tenido consumo de marihuana, sexo, ahora la edad de Tolosa Paz y Sarlo, el chetaje y nada más. Eso fue lo que fue el debate político de esta elección que se viene el 12 de septiembre. Ahora, ¿es culpa solo de nuestros políticos? ¿O los políticos no hacen otra cosa que reexpresar a una parte de la sociedad? Yo creo que es eso. Y que consumimos eso también, por alguna razón. Tiene que ver, yo siempre digo, con nuestro problema educativo. Mientras más baja la educación, el resultado, la calidad educativa, peor va a ser el debate político, desde luego. Ahora, también digo nosotros como periodistas, ¿no? Porque ahí está tenemos que hacer una autocrítica.
Digo, yo escuché, creo que vi todas las entrevistas que le hicieron a Mauricio Macri en estos últimos tiempos. Miren, muchachos, hacen preguntas obvias. O sea, hacen, digamos, Mauricio Macri escribió un libro. Presuntamente que lo va a entrevistar tiene que haber leído ese libro porque es parte del contexto del entrevistado. Y le preguntan cosas obvias del libro en vez de profundizar sobre lo que, por ejemplo, dice el libro, por un lado. No le preguntan de política. No se habla de política. ¿Qué es política? Cuando yo hablo de política, digo, yo le preguntaría a Mauricio Macri, por ejemplo, esto que siempre digo, ¿por qué el PRO, a pesar de haber estado 4 años en el gobierno, sigue siendo una estructura vinculada solamente a la Ciudad de Buenos Aires y algunas intendencias a la provincia de Buenos Aires y termina alquilando estructuras partidarias en el resto del país? ¿Por qué no se ocuparon de la construcción territorial del resto del país? ¿Cuál era su relación verdadera con la Unión Cívica Radical, con el gobernador Gerardo Morales, con el gobernador de Mendoza, con Cornejo, perdón, con qué pasó con Valdés, cómo se constituyeron allí las fuerzas? Si él ofreció espacios de poder, por ejemplo, a la Unión Cívica Radical, ¿qué le dijeron de la Unión Cívica Radical a la coalición cívica? No se habla de política en las entrevistas. De política. Porque la política es finalmente lo que lleva a alguien o no a ocupar el sillón de Rivadavia. No se habla de política. Por ejemplo, Macri ha sido un presidente federal en el sentido de que ha viajado mucho a todas las provincias. Ahora, eso no significa que haya conocido las provincias en realidad. Yo le preguntaría muchas cosas que tienen que ver con el federalismo en el sentido de, no, bueno, no es que sos federal porque haces una pregunta federal. No, ser federal a veces tiene que ver con preguntar cosas concretas respecto de las regiones de este país, de la política, de la constitución territorial de la política. No hay política. Por ejemplo, en 4 años de gobierno de Mauricio Macri, Frigerio y los que se tenían que hacer cargo de la política, que él asume como autocrítica, pero yo profundizaría sobre eso, es, por ejemplo, qué pasó con el Senado. ¿Cómo puede ser que tengas el poder y que el Senado no te responda 2 años después o por lo menos una buena elección y recién ahora están en condiciones de hacer una buena elección? Porque eso es política también. ¿Qué pasa con los feudos? Con los feudos del país. Porque eso es política, pero de eso no se habla de lo obvio. Se pregunta lo obvio, ¿no? ¿Pero por qué? Porque los periodistas de Buenos Aires miran Buenos Aires y solo su ombligo y la provincia de Buenos Aires con viento a favor, ¿no? O sea, después, digo, hablan de federalismo en términos muy, muy superficiales, incluso hasta banales, no profundizando, ¿no? A decir, no sé, todos te hablan de economía regional. Te puedo asegurar que si les preguntamos a alguno de los periodistas que habla de economía regional sobre las economías regionales no tienen ni la menor idea. Pero ni la menor idea. Por ejemplo, los niveles de imposibilidad competitiva que tienen los mercados del interior del país respecto de los mercados centralizados. ¿Y por qué si decimos que somos federalistas no se resolvió eso o se intentó resolver? ¿Qué pasó con el tren? ¿De quién es la responsabilidad? Porque ahí hay una respuesta interesante que tal vez yo conozco, pero que no la conozco de boca de Mauricio. Mauricio quería el tren, puso todo para hacerlo. Sin embargo, no ocurrió. No se consolidó, no se resolvió. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el rol de los gobernadores ahí? Digo, a mí me encantaría hacerle una entrevista, no solo a Mauricio Macri, me gustaría hacer una entrevista a Alberto Fernández, a Cristina Fernández de Kirchner, qué sé yo, pero perdí la esperanza de que algún día me den la derecha de darme una entrevista. A Mauricio Macri me encantaría, como a Patricia Bullrich. A mí me gustaría hablar de política con Patricia Bullrich, no de lo que dijo, del dime, del direte, de política. Hay que hablar de política. Porque, repito, sobre la política es sobre lo que se sustenta después, una construcción social que te puede llevar a alguien a ocupar el sillón de Rivadavia. ¿No? Falta política. A Morales le encanta decir eso y tiene razón que durante parte del gobierno de Mauricio faltó política, es cierto. Bueno, ¿qué política faltó? ¿Faltó la rosca? ¿Faltó hablar de política? ¿Faltó territorialidad, por ejemplo, en algunos casos? ¿Cuál es la política que faltó según Gerardo Morales? Yo no lo sé, porque él dice faltó política. ¿Qué política faltó? Me gustaría, porque yo tengo una mirada y a lo mejor él tiene otra. Pero es una buena pregunta.
por ejemplo. A mí me gustaría hablar con Gerardo Morales, no nos hablamos, bueno, no nos estamos llevando bien desde hace muchos años, pero me gustaría sentarlo acá y hablemos de política, y hablemos de Manes, y hablemos de qué pasa con Naidenov, qué pasa con Cano, qué pasa con los segundos históricos en las distintas provincias, qué pasa con la falta de renovación en algunas provincias de la Unión Cívica Radical, qué pasa. Me gustaría hablar de política con Morales. Falta política, muchachos, falta política. Hablemos de política. Falta política educativa, falta hablar de política sanitaria en serio, no del número, de los... No, política educativa. ¿Qué van a hacer con la educación? ¿Qué piensan de la educación? ¿Hace falta o no una revolución educativa? ¿Hace falta un cambio sustancial y que, por ejemplo, los docentes, en vez de tener un título terciario, tengan necesariamente un título universitario? Y coraje para que se venga lo que se venga con los gremios. ¿Hace falta o no calidad educativa o es mejor que aprueben todos, con tal nos dan bien los números o... Por ejemplo, en Jujuy, que no tenemos todavía retorno a clases presenciales totales. Mi pregunta sería ¿por qué? Pero profundamente, es ¿qué le pasa a la educación? ¿Sí han pensado en la educación? ¿Cuál es el rol que tiene que cumplir el Estado? ¿El rol que dice Gerardo Morales de Estado presente absolutamente o el rol que dicen los liberales de Estado, digamos, mínimamente presente y que el resto lo haga el mercado o... algo intermedio? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el rol que le vamos a dar a las mafias sindicales? ¿Las vamos a seguir sosteniendo? Y no. Si no las vamos a seguir sosteniendo, ¿cómo se las va a combatir? ¿Cómo se va a hacer con el tema de impuestos? Porque ahora resulta que está de moda decir hay que bajar los impuestos. Bueno, ¿cómo? Decime qué impuestos, decime cómo, decime cuánto, porque eso es política tributaria. Pero no se habla de política. Solo eslogans y solo palabras sueltas. Hace falta que el periodismo también haga una autocrítica, porque no preguntamos lo que debiéramos preguntar de manera profunda. Y entonces después, claro, obtenemos respuestas banales y superficiales porque nuestra pregunta fue banal y superficial también. Bien, 11:58 en toda la República Argentina.